Hola trader, ¿cómo estás? Bienvenido a esta serie de videos semanales que voy a estar subiendo, en las que vamos a hacer análisis del mercado, del S&P 500, del crudo, del Nasdaq, de Bitcoin. Y vamos a estar viendo pues algunos movimientos que se dieron durante la semana, vamos a estar viendo igual qué podemos esperar para la semana siguiente y vamos a estar analizando a través de los lentes del perfil de mercado pues todos estos activos, ¿no? La intención con estos videos es promover el uso de Market Profile Trading y permitirte descubrir si este tipo de trading es lo que te interesa o es lo que te gusta o es eso que le hace falta a tu operativa. Vamos a las gráficas y acompáñame. Vamos a iniciar con el crudo, donde vamos a analizar una estructura bastante interesante que estuvimos observando durante la semana. Y a diferencia de el Nasdaq, a diferencia del S&P 500 y Bitcoin, el crudo sí me hizo mucho sentido durante toda la semana. ¿Y a qué me refiero con esto? Vamos a hablar de algo, un concepto importante. Tenemos en el crudo un área de balance muy importante aquí. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 días. Y a través de esos 7 días, cuando salimos de esa área, hicimos gaps y demás, y regresamos a testear esa zona, no tuvimos aceptación en ella. Si nos acercamos un poco, podemos verlo con más claridad. No tuvimos aceptación de vuelta en esa área, lo que nos hace creer que todas las posiciones acumuladas aquí siguen teniendo un interés en proteger ese inventario que se acumuló y por ende podemos esperar continuar con el mercado subiendo. El 14 de febrero fue el día que eh, el 14 de febrero fue el día que yo regresé. Tomando en cuenta esta estructura, entonces, podemos observar los mínimos de los perfiles de los días siguientes. Y lo que podemos notar es que cada mínimo es más alto que el mínimo del día anterior. Las áreas de valor se construyen más alto cada vez, indicándonos que la percepción de valor en el mercado también es cada vez más alta. Ahora tenemos el perfil del viernes, jueves, miércoles, martes y lunes. Si tomamos en cuenta el día martes, vamos a notar una estructura interesante en la que rompimos por primera vez los mínimos, los mínimos del día anterior, abriendo con este gap que tenemos aquí y haciéndonos preguntarnos, ¿será que vaya a iniciar la venta? ¿Será que ya vamos a empezar a tomar los mínimos de los días anteriores? Y lo que platicábamos en el chatroom es que lo más probable es que eso no fuera a pasar. Pero si no hemos tenido venta agresiva o no hemos tenido ningún tipo de venta realmente, ¿qué nos hace creer que mágicamente vamos a iniciar con una venta agresiva solo por tener un gap de apenas 50 ticks, 60 ticks más o menos? Entonces, la forma en la que quisimos operar este día fue observando los niveles referenciales que íbamos teniendo. En este caso iba siendo el mínimo del día anterior, el mínimo de los últimos 2 días. O sea, tenemos el gap y tenemos el día anterior. Y lo que queríamos era ver la actividad por debajo. Ver la actividad por debajo de esos mínimos y tratar de identificar qué tipo de tracción había o qué tipo de continuación había por debajo de esas áreas. Y lo que podemos ver es 4 periodos de 30 minutos atrapados sin poder romper un nivel de balance 88-80. Esta línea naranja es un nivel de balance que utilizamos y nos está protegiendo todas estas áreas de punto de control de los días previos. Por ende, también nos va a estar protegiendo los mínimos de esos días. Y la razón o el razonamiento para posicionarnos largo en esta área
fue que si estamos teniendo un mercado que no está pudiendo romper los mínimos de los periodos anteriores, y en el primer intento de venta que tenemos, atoramos 4 periodos de 30 minutos sin tener continuación, nos está hablando de que absolutamente no hay presión de venta en el mercado. Por eso nosotros podemos tomar un trade largo en esta área. Y acto seguido, el día siguiente, visitamos niveles de precio cerca de 93. Nuestra área de compra era 89, 89.20, 89.90, 90. Toda esta área era una excelente área de compra. Cerca de los mínimos de estos 2 días. Y nuestra área de target era el punto de control que teníamos. No el punto de control, perdón, el spike que teníamos aquí con esta posición y con el cierre del día acá arriba. 93. Un movimiento de casi 3 puntos del dólar entero o 300 ticks. Lo que vemos después en el crudo es una liquidación de esa actividad. El mercado acumuló lo que tenía que acumular acá abajo. De estar arriba en 93, bajamos a 89. Compran lo que tienen que comprar aquí abajo y regresan el precio a esta área. Para cubrir esas posiciones, estás positivo, quieres cobrar, tienes que estar negativo. Entonces empiezan a vender en esta área y llega un momento en el que la liquidación se vuelve muy agresiva y regresamos a nuestra área de compras. Ahora, más tarde, en estos días no volvimos a comprar con la intención de un trade como este, así de largo, pero sí estuvimos buscando algunas oportunidades interesantes en el crudo. Todos los días en el Chadron hubieron operaciones en el crudo, a excepción de, me parece que el jueves, pero la actividad estuvo bastante interesante. El día siguiente vemos otra vez, no podemos tomar los mínimos. Y esto nos da información importante sobre, ok, parece que seguimos sin tener venta. Tuvimos una liquidación, una venta emocional, pero eso no significa que estemos listos para vender. Entonces cuando volvemos a los mínimos que estábamos observando, se vuelve una excelente área para buscar trades rotacionales del extremo inferior al extremo superior. Este es un ejercicio interesante para observar en el crudo y también nos damos cuenta hoy viernes, con la apertura por debajo de los mínimos de los días anteriores, vemos que no hay continuidad en esos mínimos, no hay nuevas ventas agresivas y en cambio empezamos a subir y empezamos a aceptar esos niveles de precio eh, más altos. Vemos un pullback del periodo de B con exactitud en uno de nuestros niveles de balance y eso nos permite posicionarnos en una compra buscando como target el punto de control desnudo que teníamos del día previo, el overnight high y buscar esta área de letras solas que teníamos de un par de días atrás. Entonces estos son los tipos de trades que tomamos y esos son los trades que en el crudo estuvimos viendo. Vamos a hablar ahora del SP500. El SP500 tuvo una estructura bastante confusa. Fueron días extraños, días confusos. Sin embargo, tuvimos buenas oportunidades también en el crudo. Vamos a hablar del día de hoy. ¿Se acuerdan de la estructura de 5 días que teníamos en el crudo, o de 6 o 7 días? Bueno, en el SP500 tenemos también una estructura de 1, 2, 3, 4, 5 días. Sin embargo, en el SP500 sí regresamos a esa área. Tenemos este testeo aquí de esa área de balance. Y tenemos toda esta actividad dentro de nuestra zona. Abriendo el mercado el día de hoy, viernes, mi atención estaba, vamos a eliminar esto porque no lo teníamos.
Mi atención estaba en el punto de control que teníamos aquí arriba, en la noche. Este punto de control prominente de 19 periodos, representando una zona de interés muy importante. Nosotros abríamos aquí abajo y yo lo que quería observar era dos cosas. Teníamos el overnight low acá abajo, teníamos el mínimo del día anterior y quería observar qué tanta presión de venta teníamos para continuar con ese movimiento. ¿Qué significa eso? Bueno, yo quería observar qué iba a pasar una vez que estemos debajo de esta zona. Si ya estábamos aceptando estos niveles de balance, ¿qué iba a pasar una vez que empezáramos a testearlos? Iban a entrar nuevas presiones de venta, todo el inventario acumulado en esta área iba a empezar a salirse. Realmente, ¿qué es lo que iba a estar pasando, no? Yo no quería anticiparme al mercado y observo este punto de control de 19 periodos y observo estos dos mínimos. Ahora, lo primero que hago cuando veo el testeo de los mínimos y la falta de continuación es prepararme para buscar un largo en el punto de control. El trade que tomamos en la sala de operativa en vivo fue con esta misma teoría. Buscando el pullback a la apertura, vimos que no había continuación por debajo de esta área y compramos buscando el intento del punto de control. ¿Por qué te digo esto? Porque mi primera hipótesis del día era el buscar ese punto de control. Después de que tomamos ese trade, un trade de cerca de 10 puntos, y nos damos cuenta que no logramos tradear el punto de control, aquí empieza a cambiar mi pensamiento. Y ahorita te voy a decir por qué te digo esto. Porque tú puedes estar equivocado en el mercado. Lo que no puedes hacer es quedarte equivocado porque entonces vas a perder dinero. ¿Por qué digo que puedes que no te quedes equivocado? Bueno, la hipótesis que estábamos buscando en el trade era el pullback a la apertura, aguantando esta zona, aguantando el cierre, acumulando una posición aquí y buscando el punto de control. Ahora, el trade, si lo vemos en las gráficas de ticks, fue un trade de 10 puntos. Vamos a acercarnos aquí. Es esta vela verde de acá. Es el pullback a 77, un rally a nuestro nivel de balance en 89. Listo, más de 10 puntos, sencillo. Nuestra idea era buscar el punto de control de tiempo. Cuando no pasa eso, abre B y dejamos un doble top, o sea, un doble high que no se logra corregir. Y dejamos un punto de control de tiempo también prominente que no se corrige. En ese momento yo les digo en la sala de operativa en vivo, ok, hay que tener cuidado aquí. Porque si no estamos rompiendo acá, pueden pasar dos cosas. La primera es que B baje a la apertura, no tenga continuidad y regresemos a corregir el double top y el high. Y el segundo escenario posible es que lo que debería de pasar no pasa, entonces significa que hay algo ahí importante. Y si lo que debería de pasar es que se tenga que corregir esta estructura y no se está corrigiendo, ¿qué significa? Que no tenemos presión de compra, que no tenemos suficiente demanda para llevar el mercado hacia arriba. Y por ende todos los que estaban largos están cubriendo sus posiciones y vamos a empezar a visitar niveles de precios más bajos. Yo en ese momento, cuando lo platicábamos en la sala operativa en vivo, no estaba seguro de cuál era la opción. ¿En qué momento me puse seguro de lo que iba a pasar? Cuando regresamos en B a la apertura. Vemos que la apertura se está rompiendo. Y aquí mi atención, todavía no estaba listo yo para vender. Regresamos a la apertura y yo digo, espérense, tenemos todavía el cierre de ayer. Vamos a observar el cierre de ayer y esta posición que tenemos. Vamos a ver si el mercado aguanta ahí antes de asumir que vamos a continuar con la venta. Cuando pasamos suficiente tiempo aquí, intentamos tomar la apertura y no podemos regresar por encima, ahí es cuando yo me doy cuenta de lo que estaba pasando. Y lo que estaba pasando es que simplemente todo el inventario que estaba aquí arriba iba a ser la excusa perfecta para empezar a generar una liquidación. ¿Y una liquidación de qué? Pues de todo el inventario que teníamos
aquí, aquí, aquí. Era una excusa perfecta para visitar estos niveles de precios que tenemos. Y mi target en ese momento era 350. Yo no esperaba visitar hasta aquí abajo. Es uno de mis niveles de balance que tengo marcado, donde tenemos el mínimo del día actualmente. Acá lo podemos ver. En ese momento mi target era 350. Fue el trade que yo tomé. No necesariamente necesitas agarrar el movimiento entero. En mi caso fue 350, no fue el mínimo del movimiento, 328. Pero a lo que voy es que en tiempo real, cuando se generó esta información, yo no dije en ese momento, voy a vender inmediatamente. Me esperé el tiempo suficiente, recopilé la información suficiente y cuando estuve listo para observar la información que el mercado me estaba dando y formar parte del movimiento correcto, ahora sí tenía seguridad de lo que estaba haciendo y ahora sí pude vender. Ahora, ¿qué es lo que yo creo que está pasando? Yo creo que vamos a dejar una especie de exceso aquí abajo. Probablemente 4.326 vaya a aguantar. Y todos los que están entrando tarde a la fiesta y están vendiendo se vayan a quedar atrapados por las posiciones que se están acumulando en esta área. Y finalmente podamos regresar al final del día de hoy mismo al punto de control. Ahora, yo no sé si se va a cerrar esto hoy, o se va a corregir mañana, o se va a corregir la próxima semana. Pero toda esta área del día de ayer es un rango que eventualmente se va a rellenar. Y todo este rango de AD, este high, también se va a corregir eventualmente. Entonces, lo que yo quiero ver es, ¿hay exceso en algún momento en el día de hoy? ¿Qué tipo de exceso hay? Y me va a permitir tomar un trade largo en el que yo pueda buscar tomar los stops de todos los cortos que están acumulados aquí. Eso es lo que está en mi mente en el SP500 por ahora, eso es lo que estoy buscando y eso es lo que he estado pensando durante el día. Ahora, en cuestión de Bitcoin, no tengo mucha confianza en lo que está pasando. No termino de sentirme cómodo en lo que veo en Bitcoin, ¿no? Tenemos esta área de letras solas, tenemos esta otra área de letras solas. Estamos ya por debajo de toda esta área y sin embargo no vemos ventas agresivas. La venta está siendo muy lenta y muy ordenada. Todo esto es inventario que debería entrar en pánico y debería de salirse agresivamente del mercado y no lo está haciendo. Entonces, en mi opinión en Bitcoin es esperar, es ser pacientes. No tengo mucha información para tomar una operación por ahora, así que quiero simplemente esperar. Quiero ver si vamos a regresar a esta área o si vamos a sostenernos. En mi opinión, los largos van a estar encima de 4.900 buscando rellenar esta área de aquí. Por lo ahora sigo adaptándome en Bitcoin. En Bitcoin ahorita yo estoy en un proceso de adaptación. No tiene ni 2 meses que empecé a observar este mercado. Y creo que necesito más tiempo para sentirme cómodo antes de empezar a ejecutar operaciones en él. Bueno amigos, eso fue todo por el primer video de análisis semanal que vamos a estar haciendo. No olvides de suscribirte, darle like y dejarme tus comentarios aquí abajo. Y pues nada, ya lo sabes, cualquier pregunta que tengas, con mucho gusto me aseguraré de responderla. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.